comercial es el que dice pan. Ahí está, ese. Yo lo voy a decir porque lo tengo. A mí me parece muy chiquito. Just you know why. No me siento bien. La orden va sin queso. Llevamos queso panda. ¿No ves que es mucho? Ahí está el desgraciado del panda. Papá, llevamos queso panda. Just you know why. Dame uno. Pasando nomás. Ahí está el desgraciado. Félix, a mí me parece muy chiquito. Just you know why. Es el mismo, ¿eh? Me cayó gordo. Me cayó el gordo del panda. Este comercial, ¿están de acuerdo conmigo que no es normal? Un panda agresivo. Un panda totalmente agresivo. Pero vendió muy bien. ¿Sí? ¿Cuál era el juego? Si no llevamos queso panda, va a venir el panda. Entonces lo tomaban como eso, ¿sí? Un juego. Es lo que el consumidor quiere ahora, reír. Entonces, primero, debemos aprender a utilizar primero, ser diferentes. Segundo, utilizar nuestro sentido común. Tercero, involucrarnos. Y cuarto, reír. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos la presencia del maestro René para darnos todos estos conocimientos que nos permitirán tener negocios exitosos. Muchas gracias. Bien, pues a continuación vamos a tener la conferencia hacia un turismo sustentable. El ponente es el señor Vicente Ferreira, quien es coordinador de turismo sustentable del programa Arrecife Mesoamericano del World Wildlife Fund.
Vicente Ferreira es el coordinador de turismo sustentable en el programa Arrecife Mesoamericano y responsable de la oficina Cancún del WWF México. Estudió la licenciatura en turismo en el Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente obtuvo el máster en gestión y control ambiental por la Universidad Politécnica de Madrid y es maestro en gestión, política y derecho ambiental por la Universidad Anáhuac de Cancún. Vicente cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de turismo, con enfoques en desarrollo social, medio ambiente, planeación y cambio climático. Desarrolló planes de desarrollo turístico para varios estados y regiones del país y en 2007 formó parte del equipo que desarrolló el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 para la Secretaría de Turismo Federal, instrumento rector del turismo en México. A cargo de la oficina de la WWF, ha participado en diversos proyectos de conservación ligados a turismo y actualmente lidera en conjunto con otras organizaciones, asociaciones y empresas, la iniciativa por un turismo bajo en carbono en Quintana Roo. Vicente ha impartido diversos cursos relacionados con el turismo, el medio ambiente y diseño de productos a nivel regional, nacional e internacional, para instituciones como la Secretaría de Turismo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Embajada de Finlandia en Nicaragua y la Universidad Centroamericana. En 2003 fue becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para cursar estudios de posgrado en España y actualmente es becario del programa Liderazgo en el Sistema Arrecifal Mesoamericano, financiado por la Fundación Summit y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Queda con ustedes el maestro Vicente Ferreira. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por aguantar. De repente cuando es el cumpleaños de uno o es un día de celebración de uno y que lo metan 8 horas a un curso es complicado, pero voy a tratar de ser breve y de ser muy conciso. Agradecer por supuesto a la asociación por la invitación, un tema que yo les puedo decir que es relevante porque es a lo que me dedico, pero que sin embargo durante la presentación, bueno, les voy a tratar de dar argumentos del por qué es un tema que necesitamos todos, desde lo personal, lo institucional, las empresas, las asociaciones, las organizaciones, tocar a detalle. Aquí están mis datos de contacto, se los voy a dejar también al final. Mi Twitter, si alguien tiene Twitter o alguien tiene Facebook, en la página de Twitter y en la de Facebook está subida la presentación, entonces la pueden seguir o la pueden descargar por ahí. Mi correo electrónico y bueno, una página web donde escribo de repente sobre algunos temas relacionados con estos temas del turismo, del cambio climático, de la sustentabilidad, etc. Bien, vamos a empezar a definir qué es turismo sustentable. Bueno, no voy a entrar, seguramente muchos de ustedes conozcan el concepto. Sin embargo, me gustaría comentarles que pues, es un concepto relativamente nuevo. La relación que hay entre hombre y naturaleza no es nueva, siempre ha existido. De hecho, algunas de las teorías de la desaparición de las grandes civilizaciones como las mayas fue precisamente el agotamiento de los recursos. Sin embargo, el término o el interés internacional en el desarrollo sustentable pues, es relativamente nuevo. En 1972, que fue la primera cumbre internacional sobre estos temas en Estocolmo, a la fecha pues han pasado solamente 40 años. 40 años en los cuales, bueno, si hacemos una analogía, por ejemplo, con lo que ha pasado con las redes sociales, no se ha posicionado el tema o no ha crecido el tema como ha crecido otro, sin embargo es un tema más relevante. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la licenciatura ahí en el Poli, pues ni idea de que teníamos Twitter o Facebook. Con trabajos teníamos correo electrónico y eso ahora sí era como un logro, ¿no? Ya tiene un ratito, eso tiene
11 años más o menos que salí, entonces échenle unos 15 años a la fecha, ha cambiado mucho ese tema. Pero el término como tal es un término que es relativamente nuevo. Sin embargo, los que trabajamos en esto, o los que hacemos negocio de esto, probablemente no lo hemos sabido posicionar como debiéramos, como para que crezca más, como para que cada vez más empresas, asociaciones, instituciones, gobiernos entren de lleno estos temas. Y bueno, aquí está el concepto que por primera vez sale a la luz en términos de desarrollo sustentable en 1987, y que cuando le pregunto yo a la gente, si ustedes lo leen, si ustedes lo analizan, yo en algún tiempo me dediqué a hacer encuestas, afortunadamente no encuestas electorales porque están muy devaluados los que hacen encuestas, entonces me quedo mucho la costumbre de preguntar. Entonces, a todas las conferencias que voy, a todas las presentaciones, yo le pregunto siempre a la gente que levante la mano quien esté en desacuerdo con este tema, con este concepto. Quien esté en desacuerdo en que podamos consumir hoy, que podamos seguir con estos patrones y que además le alcance a las generaciones futuras, pues para poder vivir también y que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y las próximas generaciones puedan tener lo mismo que tenemos hoy ahora. Y no ha habido nadie que me diga que esté en desacuerdo. Es un término muy bonito, es un término aspiracional, es un término que nos dice, bueno, pues claro, que podamos disfrutar hoy, pero que también se pueda disfrutar mañana, ¿no? Y ese es el concepto básico del desarrollo sustentable. Sin embargo, bueno, no les tengo muy buenas noticias. Para los que les guste leer, les recomiendo que revisen este documento. El documento se llama Informe Planeta Vivo. Es un informe que publica la organización en la que yo trabajo cada 2 años y hace un análisis de cómo estamos en materia ambiental. Y bueno, si ustedes han llevado o han manejado tendencias, pues se podrán dar cuenta que la situación no va muy bien. Este índice lo que mide es la salud del planeta. ¿En función de qué? En función de las especies que tenemos. En los últimos 40 años hemos perdido cerca del 30% de las especies a nivel internacional. Por un lado, entonces este término de desarrollo sustentable, donde decimos lo tenemos hoy para que lo vean los demás, pues probablemente no lo estemos llevando a cabo como debe ser. El segundo es un término que probablemente algunos de ustedes conozcan, que se llama la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? La huella ecológica pues es el impacto que tenemos nosotros en los ecosistemas. Cualquier actividad que hagamos, desde que nos levantamos, cuando nos metemos a bañar, cuando compramos, cuando viajamos, cuando tomamos el coche, cuando comemos, cuando utilizamos internet, cuando regresamos, cuando nos dormimos, todo eso genera un impacto. Bueno, lo interesante de esto es que este impacto se puede medir. Y cada uno de nosotros, como personas, como empresas, como gobiernos, como organizaciones, como planeta en general, podemos saber cuál es el impacto que le estamos haciendo al ecosistema. Las noticias tampoco son muy buenas. No los quiero espantar, no los quiero deprimir tampoco, yo sabía ni nada, simplemente es enseñarles algunos datos. La huella ecológica se mide en hectáreas, pero para hacerlo más sencillo, lo que han hecho los investigadores es decir, bueno, de acuerdo a nuestro nivel de consumo, ¿cuántos planetas necesitamos para cubrir nuestras necesidades? Y resulta que desde 1970 hemos superado por mucho la capacidad del planeta de regenerarse. Dicen por ahí que si todos consumiéramos, por ejemplo, como un estadounidense, necesitaríamos hasta 4 planetas para poder subsistir, porque el nivel de consumo, el nivel de uso de los recursos es muchísimo. Y eso nos lleva a un concepto que es muy interesante, que es un concepto llamado translimitación. ¿Qué significa esto? Imaginemos que aquí somos 50 personas y tenemos un terreno de este tamaño. Este terreno nos da para comer a todos y nos deja todavía pues un colchoncito como por si alguna vez hay alguna sequía o pasa algo, pero nos da para comer a todos. Para 50, imagínense que de repente empezamos a crecer, invitamos amigos, tenemos hijos, crecemos, algunos mueren, otros sigue creciendo la población, y entonces resulta que ya no tenemos la capacidad de comer, ya nos acabamos el recurso.
Eso se le llama translimitación. Desde los 70s no hemos podido darle chance al planeta de que se regenere lo suficiente como para poder cubrir nuestras necesidades. Por ejemplo, en pesca, más del 80% de la mayoría de las pesquerías a nivel internacional está sobreexplotada. La demanda de recursos es altísima. Entonces, bueno, cuando pensamos en tener un desarrollo que satisfaga nuestras necesidades para que las generaciones futuras puedan subsistir, pues probablemente no estamos haciendo bien la tarea. Entonces, nada más como un poquito en contexto global y de introducción. Ahora, entrando al tema que me toca, turismo sustentable. En 2004, la Organización Mundial de Turismo define al turismo sustentable y nos dice el turismo sustentable necesita tener todos estos componentes. Y yo les pregunto, les pido que hagan un análisis de lo que hacen ustedes como negocio, si en su negocio se respeta, y no es el suyo, es el mío también porque yo me dedico a esto, la pureza ambiental, si es viable económicamente, probablemente sí, si genera prosperidad local, si la calidad del empleo es buena, si hay equidad social, si se satisface al visitante, si el control es local, si se genera bienestar en la comunidad, si se genera o se mantiene la riqueza cultural, si se respeta la integridad física de las personas, si se mantiene la diversidad biológica y si usamos eficientemente los recursos. Para que nosotros podamos decir que somos una sociedad, que somos un país sustentable, necesitaríamos cumplir con todos estos. Ahora imagínense que en este negocio de los viajes tuviéramos que hacer un análisis de todo eso, bueno, probablemente pudiera ser muy complicado. Entonces, bueno, como René es mercadólogo, no me dejará mentir que los mercadólogos utilizan las 4 P's y las 7 C's. Nosotros en medio ambiente también nos gusta esta terminología, entonces utilizamos 3 P's que son muy sencillas, que si ustedes cuando hablan de negocio piensan en esto, o cuando ustedes evalúan su negocio piensan en estas 3 P's, pueden ver qué tan sustentable o qué tan poco sustentable o en qué camino van hacia la sustentabilidad. Son 3 muy sencillas. La primera, la gente. Es people. Para poder saber qué tanto somos o no somos, necesitamos tener bien a la gente. ¿A qué gente? Pues a toda la gente. A nuestros colaboradores, a nuestros inversionistas, a la gente con la que hacemos negocio, a la gente de las comunidades a donde vamos. No es tan sencillo, pero bueno, ya pensamos un poquito más simple. La segunda es la P de planeta. ¿Qué estamos haciendo con el planeta? ¿Cómo usamos los recursos? ¿Cuánto gastamos? ¿Qué huella generamos? Etcétera, etcétera. Y la tercera, que no es que sea la más importante, sin embargo es muy importante, pues es la P de profit, negocio. Porque si no fuera negocio, pues entonces trabajaríamos en una ONG y a final de cuentas nos agotaríamos tratando de salvar al mundo cuando no hay un beneficio económico. No se trata de salvar el mundo, se trata simplemente de hacer negocio, pero hacer negocio, y es algo que también te comentaba René, rompiendo estos paradigmas, haciendo las cosas diferentes, pensando un poquito más allá de lo que simplemente el negocio genera. Bueno, si mi discurso de la huella ecológica, si mi discurso de el impacto en el planeta no los convenció, porque pues ustedes a lo mejor dicen, bueno, pues a mí qué. Les voy a explicar, les voy a comentar por qué y para qué es importante tener un turismo sustentable. Número 1, porque es un asunto de competitividad. ¿Por qué? En 2007, el Foro Económico Mundial saca un documento, el primero de su tipo, que le llama Índice de Competitividad de Viajes y Turismo. Lo publica 2007, 2008, 2009 y 2011, en su 4ª edición. Este índice mide, en función a muchas variables, qué tan competitivo es un país en función a otro. En el de 2011 analizaron cerca de 139, 136 países, no recuerdo, y tiene 3 variables. La primera es legislación y marco regulatorio, todo lo que tiene que ver con política pública. La segunda es infraestructura y la tercera son recursos. En función de esos 3 y más de 100 variables, hacen un cálculo, le suman un número, le quitan el número que habían pensado y sacan un índice de los países que son más competitivos. ¿Qué significa ser competitivo? Es la capacidad de poder generar un negocio, de poder atraer turistas, pero también de generar un beneficio local en las comunidades.
¿quién me dice cuál es el país más competitivo del mundo en materia de turismo? El que le atine se gana el iPad. ¿Quién es el país más competitivo? Si ustedes analizan en función de que sea un país que tiene buenas leyes, que tiene buena política pública, que tiene recursos, que tiene infraestructura, que cuida sus recursos naturales, que genera el turismo un beneficio social. Suiza, que por supuesto debe ser del tamaño de la delegación Gustavo Amadero, y es mucho más fácil que manejar que un país como México. Es el país más competitivo. ¿Por qué? Porque su turismo genera, por su legislación, por el tipo de empresas que tiene, por el tipo de turistas que recibe, por el tipo de turistas y por muchos otros variables, es el país que más beneficio económico, social y ambiental, que son estos tres ejes que les comento, tiene en competitividad. Por supuesto, estamos muy acostumbrados a medirnos en función de la llegada de turistas, en función de los ingresos por divisas. Y bueno, si se dan cuenta, al igual que hace algunos años con una estadística de la OMT que nos puso el grito en el cielo porque dijo: México no está en los primeros 10 países en cuanto llegas de turistas, y lo desmintió todo el mundo, y la Secretaría de Turismo salió a decir que no era cierto, y corrigió OMT y dijo: bueno, sí, siempre sí está en el mundo 10. Pues México no está ahí. Incluso España y Francia no están en los primeros lugares porque tienen algunas variables, que es muy interesante analizar las variables por país, que hacen que no sean tan competitivos como los demás. Bueno, la segunda pregunta: ¿en qué lugar estará México? ¿Quién dice? En el 20. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 34 dicen por ahí. 54. En el 100. ¿Estaremos tan mal como para estar en el 100 y 139? Es curioso porque desde que yo estudiaba, nos decían México 8 o 10 en turistas y 10, 14 en cuestión de divisas, y siempre nos vamos con la idea de que México es un país importante para el tema turismo. Digo, aunque en los últimos 15 años no hayamos crecido absolutamente nada en materia de turismo, seguimos pensando que somos un país importante en turismo. Estamos en el 43 y podríamos decir, bueno, pues estamos mejor que Costa Rica, ¿no? Estamos mejor que Puerto Rico, incluso que Polonia y Bulgaria, pues sí, pero estamos peor que Tailandia. Ahora, esto probablemente no sea tan importante, probablemente sea relativo el tema de los lugares y demás. Lo interesante, y bueno, también en los últimos años ha pasado del 49 al 55, al 51, al 43. Que se muestra un avance y tiene que ver un poco con el avance, pero también tiene que ver que algunos años se miden más países y en otros menos países. Pero bueno, esta es simple referencia. Somos el lugar número 43 en competitividad en 2011. Lo interesante de esto es analizar el por qué, en qué estamos fallando. Entonces, o en qué estamos bien y en qué estamos fallando. Les decía que este índice toma en cuenta 120 variables. Y estas son las variables en las que México como país está mejor calificado en relación a los demás países. Y resulta que tenemos el honroso primer lugar en el número y presencia de compañías de rentas de autos. Todas están aquí, todas. Si ustedes van a un destino como el que yo vi, como en Cancún, encuentran más stands de arrendadoras que hoteles, probablemente. Sin embargo, somos el número 5 en cantidad de sitios patrimonio cultural. No tenemos muy buen patrimonio cultural. Tenemos el lugar 9 en el total de especies conocidas, no por algo somos uno de los países megadiversos. Somos el número 10 del 130 y tantos en cantidad de sitios patrimonio de la humanidad naturales. Estamos bien en infraestructura, etcétera. Entonces digamos, bueno, México está muy bien en recursos naturales y culturales porque tiene muchos y están protegidos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal entonces? ¿En qué estamos mal calificados? Si yo les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la variable en la cual creen ustedes que México está peor? Leyes, seguridad, contaminación.
Es curioso porque uno pensaría que México es el país turístico más inseguro que hay, o uno de los más inseguros. Probablemente sí, probablemente no, o uno en el cual estamos pues no muy bien calificados, y la verdad es que es cierto. Sin embargo, la variable peor calificada en competitividad, somos el número 136 de 139 en cuanto a especies amenazadas. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Tenemos muchas especies, pero no estamos haciendo lo necesario para protegerlas. Y esto es turismo, esto no es competitividad económica, esto es turismo. Después, confianza en los servicios policíacos, costos a las empresas derivados de crimen y violencia, y en 120 de 139, calidad del ambiente natural. Entonces, cuando hay tantas discusiones sobre si la ley del manglar, si permitir desarrollo, si no permitir desarrollo, sobre cómo crecer, etcétera, etcétera, pues nos damos cuenta de que en realidad no estamos haciendo en materia de sustentabilidad la chamba que debiéramos estar haciendo a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal. Este es uno, es un tema de competitividad, y esto se aplica a nivel país y se aplica a nivel empresa. Dos, ¿por qué es importante entrar a estos temas? Porque el turista está más interesado. No lo digo yo. Yo pudiera decirles, como yo me dedico a esto, pues sí, el turista es más consciente, etc. ¿Cuántos de ustedes están implementando acciones para atender al mercado chino? ¿O han oído del mercado chino? ¿O han visto el crecimiento del mercado chino? ¿Cuántos de ustedes están, y a nivel política pública pasa mucho, cuántos de ustedes están pegando al mercado ruso? Las últimas ferias internacionales a las que ha ido el fideicomiso de Riviera Maya han sido para el mercado ruso, porque es un mercado que está creciendo. El mercado brasileño. Ahora todo el mundo allá, en muchas partes del país, está preocupado por aprender ruso, por aprender portugués, por aprender chino. ¿Por qué? Porque son mercados grandes, son mercados que nos pueden traer flujo al país. Sin embargo, en el 2011, el año pasado, después de la feria de Berlín, de la ITB de Berlín, cada año IPK Internacional, que es una de las agencias de mercadotecnia y turismo más importantes a nivel global, publicó un estudio con tendencias de los viajeros y publica un segmento que es un segmento bien interesante, que se llama el segmento de los LOHAS, que es Lifestyle of Health and Sustainability, y es gente consciente, de mucho dinero, de alto poder adquisitivo, que le interesan los temas ambientales, que le interesan los temas sociales, que va a las áreas naturales protegidas, que deja derrama económica, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más de esos, nada más, hay 41 millones en Estados Unidos. 41. A México llegan al año 22, 23 millones de turistas. Pegándole al 10% de esto, nuestros indicadores siguen para arriba. ¿Quién está haciendo caso? Nosotros, ¿no? Otros destinos, sí. Costa Rica, Australia, Nueva Zelanda, le están apostando a tener un turismo diferente, porque hay un turista diferente, no es porque se está acabando el mundo y porque no, es negocio. 209,000 millones de dólares genera nada más este. Y así como este hay otros que a lo mejor no son tan radicales en su consumo, pero que sí están interesados en visitar o en conocer algunos otros destinos sustentables. Esta gráfica es de un estudio que hizo la Universidad de Luzern en Suiza, y le preguntan a una muestra lo suficientemente representativa como para poder extrapolarla a nivel internacional. Fueron 12,000 encuestas o algo así. Entonces les preguntaban que si conocían de algún producto turístico sustentable, y una tercera parte dijo que sí. Y les preguntaban si habían reservado algún producto sustentable, y el 20% de los entrevistados dijeron que sí. Los demás, bueno, es un poquito una clasificación que hacen de turistas, que no voy a entrar a ello porque ya es mucha información, pero el 20%, podemos decir que el 20% del total de turistas que se mueven en el mundo han comprado algún producto sustentable alguna vez. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos turistas hay en el mundo? Este año llegaremos a 2,000 millones. ¿Cuánto es el 20%? Hay 200 millones
de personas en el mundo, no que quieren, no que tienen la idea, no que quieren salvar el mundo, que han reservado y comprado el producto sustentable. 200. ¿Hay mercado? Sí. No para todos, pero sí hay un mercado de nicho importante en este sentido. 3. Ya dijimos, el primero es un tema de competitividad. 2 es un tema de mercado, de demanda. El tercero es que es una exigencia del mercado. Cada vez más, agencias, turoperadores, están preguntándole a las agencias locales qué estás haciendo en términos de medio ambiente. Y cada vez más, todavía no, pero cada vez más está siendo un factor de decisión sobre comprar o no comprar un producto. Les pongo un ejemplo, pasa mucho en el tema de reuniones verdes. ¿Alguien ha ido a algún evento sobre Green Meetings o sabe qué es una Green Meeting? Una Green Meeting es un evento en el cual el hotel o el recinto donde se realiza la reunión pues trata de disminuir el impacto al mínimo, se utilizan materiales reciclables, probablemente en lugar de, depende de qué tan avanzados estén, pero hay algunos que ya hasta utilizan vehículos eléctricos, vehículos híbridos que generan parte de su energía eólica. En el tema de los Green Meetings ya hay, por ejemplo, en Quintana Roo un buen segmento, y aquí por ejemplo Centro Banamex también tiene algunas cosas, que se están yendo hacia atender grupos de incentivos, congresos y convenciones que tienen ese concepto. ¿Por qué? Porque Procter & Gamble, cuando tiene su convención anual, como es una empresa que ya lo trae, te pide: ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto me cobras? ¿Cómo me haces la logística? Bla, bla, bla. Pero hay un factor de decisión que te pregunta: ¿qué estás haciendo en términos de medio ambiente? ¿Separas tus residuos? ¿Generas energía con fuentes tradicionales? Puedes organizar, eso nos toca mucho allá, algún post-tour, pero que no sea un post-tour clásico Xcaret o Xel-Há o cualquier otro, sino un post-tour a alguna comunidad donde podamos nosotros retribuir de alguna forma. Ya lo están pidiendo. Y en algunos casos en Quintana Roo ha habido recintos muy tradicionales que se han quedado sin convenciones porque hay otros que les ganan el tema ambiental. Este me encanta porque es un cuestionario que envía TUI, que es uno de los principales turoperadores europeos, a los hoteles o a los destinos como para saber qué están haciendo en muchos temas. Evalúan seguridad y evalúan muchos otros, pero tienen ya, por ejemplo, una parte específica donde te preguntan qué estás haciendo en materia de cambio climático. Es muy curioso porque el otro día, hace como 6 meses, me habló una amiga mía que trabaja en un hotel y me dice: oye, es que me está hablando Virtuoso, que es una de las agencias importantes en aquella zona, de lujo, un hotel chiquitito, y me dice que cómo estoy compensando mis emisiones. Me dice: ¿eso qué es? No tengo idea, pero ya me lo están preguntando, ya me están poniendo el tema sobre la mesa. Entonces es un tema de mercado, es un tema de imagen pública. El ser bueno, el ser ambientalmente correcto, es un tema de imagen pública. Pregúntenle a Walmart, pregúntenle a Soriana,